Vamos a continuar con lo que es nuestra clase y veamos que la contabilidad es muy importante como fuente de información. Entonces, para esta parte, nosotros tenemos que ver cuáles son los propósitos del sistema de contabilidad administrativa. ¿Ya? El sistema de contabilidad es el principal y mayor credibilidad en el sistema de información cuantitativa. Nosotros tenemos que ver primero cuál es lo más contable de información. Nosotros lo vamos a ver reflejados en nuestros libros contables. Nosotros nos vamos a basar en nuestros libros contables para poder demostrar cuánto es realmente nuestras utilidades, nuestras ganancias. En este sistema de información, nosotros registraremos toda nuestra información y ahí son los documentos con los que se basan todas las empresas, la mayoría de empresas. Este sistema debe proporcionar información para 4 propósitos fundamentales. Primero, reportes rutinarios internos a los administradores para la planeación y control de costos. Cuando es una empresa industrial, por ejemplo, que fabrica algún producto, por ejemplo, fabrica mesas. Las mesas que fabrican las ponen a la venta cada semana, por ejemplo. O cada semana se abastecen de materia prima para fabricar esas mesas. Entonces se tiene que hacer reportes rutinarios, los reportes de rutina hacia los administradores y ellos dirán si están bien, están mal, los costos o los insumos, si están dándole un buen uso o no, y ellos van a hacer esos controles y esa planeación. Entonces, muy importante los reportes rutinarios dentro de la empresa, esos reportes de rutina a los jefes inmediatos superiores. Los reportes deberían ser diarios para saber cuánto de insumos, cuánto de mercadería han gastado en el día. Los principales propósitos de este sistema de contabilidad administrativa, también tenemos como segundo paso los reportes internos, que les hemos dicho rutinarios de productos, pero de clientes, categorías, marcas y canales de distribución. Es decir, las otras áreas también deben de hacer los reportes internos de rutina. Cuánto vendieron, cuánto no vendieron, cuánto quedó en almacén, cuánto quedó en stock, por dónde lo distribuyeron, en distribución cuánto gastaron, y los informes internos no rutinarios, o sea que no son muy seguidos, pero que sí van a ayudar a tomar decisiones estratégicas y tácticas. De repente yo no voy a dar un informe de todos los días de rutina, sino de repente veo que está faltando algo, es un informe extra que voy a dar para que ayuden a tomar decisiones en la empresa. Los reportes externos son aquellos que se les da a los accionistas de la empresa. Recordemos que una empresa grande no solamente pues un solo dueño, hay varios dueños, que esos varios dueños nosotros los llamamos accionistas. Entonces a esos accionistas nosotros les vamos a dar un reporte y vamos a decir, ¿no? Reporte externo. Por este medio nosotros vamos a informar a los inversionistas, autoridades y otros estados. Por ejemplo, a mis accionistas o inversionistas en la empresa yo les voy a mostrar mi estado de resultados, mi estado de ganancias y pérdidas, que es lo mismo, mi balance general para que ellos puedan ver y constatar los datos y saber cuánto hay de ingresos. Ahora, esa información también puedo mostrarle a la SUNAT para saber cuánto tengo que pagar de impuesto a la renta. También puedo mostrar esa información a otros intereses externos, ¿no? Otros socios o otros accionistas. Características de esta información contable. Entonces, ya hemos visto acá los 4 puntos, ¿ya? Reportes rutinarios internos, reportes internos no rutinarios y los reportes externos. Veamos ahora estas características de información contable. Recordemos que el propósito principal de la contabilidad es preparar una información contable de calidad. O sea, nosotros lo que queremos es preparar una buena información contable con datos exactos y precisos. Si yo coloco, por ejemplo, he gastado 10 soles con 20 centavos, 10 soles con 20 centavos. No puedo redondear
ni a favor ni en contra, es decir, tengo que trabajar con datos precisos y exactos. Para lograr esa calidad debe estar presente una serie de características que van a dar valor. Entre ellos está la utilidad de la empresa, saber cuánto es la utilidad que tiene, la confiabilidad y la provisionalidad, que vamos a ir detallando uno a uno. Primeramente, la utilidad es, nosotros queremos saber en la contabilidad cuánto es la utilidad de nuestra empresa, ¿ya? Segundo, debe de ser confiable. Toda información que se registra de una empresa, un contable, se tiene que ser confiable. Yo no voy a registrar, por ejemplo, información sin sustento. Tiene que ser confiable. Y provisionalidad, ¿por qué? Porque debe de ser provisional. Todos esos resultados que se anotan, no es que todos los meses o todos los años van a ser los mismos, ¿no? Sino van cambiando. Y esos resultados que se dan de cada empresa deben ser registrados y guardados, ¿no?, en la base de datos de la empresa para saber, para que ellos puedan comparar resultados con años anteriores y poder hacer también sus proyecciones de ventas para años futuros. Bien, ahora veamos cuáles son los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Los encargados de preparar y verificar todo tipo de información contable tienen un marco de referencia, es decir, un marco con una serie de guías, acciones, que son conocidos como los principios de la contabilidad. Vamos a ver cuáles son estos principios. Son los conjuntos de postulados generalmente aceptados que regulan el ejercicio profesional de la contabilidad, ¿ya? Este conjunto que son aceptados, entonces, es lo que llevan en todo lo que es la contabilidad. Ahí tienes que, la empresa tiene que aceptar todo lo que el contador le va a pedir, ¿no? Y entregar toda la documentación necesaria para llevar una buena contabilidad. Estos son, primero, los postulados básicos, principios que tratan de identificar y delimitar ante el ente económico o negocio todos los principios de identificar el ente económico, saber de dónde proviene ese dinero, a qué se dedica la empresa, cuál es el rubro de la empresa. Luego los principios que definen la base para cuantificar operaciones, o sea, es decir, el registro de esa información que nosotros tenemos. Hemos identificado primero, ¿no?, de dónde vienen los ingresos y a dónde se van nuestros gastos. Luego registramos en nuestros libros contables. Luego se hacen referencia a la presentación de información financiera de las organizaciones. Y ese es otro principio, donde hacer la presentación de esa información. Esa información se presenta a donde nos pidan, ¿no? Entonces, dentro de los principios que se identifican, delimitan al ente económico los siguientes. A. Primero, la entidad que es de la empresa, ¿no? La entidad es muy importante. La contabilidad de la empresa es independiente de la de sus accionistas o propietarios, de sus acreedores o deudores y de cualquier otra empresa. ¿Qué quiere decir esto? El dueño de la empresa A es Juan Pérez y tiene 10 accionistas más. A, B, C, D, I, todos los accionistas, hasta los 10 accionistas más, y el gerente general es Juan Pérez. Ahora, la contabilidad va a llevar de la empresa es ABC. Entonces, la contabilidad el contador va a llevar la contabilidad de la empresa ABC, no la contabilidad de Juan Pérez ni la contabilidad de sus accionistas. La contabilidad de Juan Pérez la llevará Juan Pérez o buscará otro contador. No tiene que ver nada la contabilidad de Juan Pérez con la contabilidad de la empresa ABC.
¿ok? Ni va a decir voy a llevar contabilidad de 2 empresas en una sola, no. Cada empresa tiene su propia contabilidad. Es como decir que tú, como persona, tienes tus propios gastos muy diferentes y distintos a los gastos de tu hermano o tu hermana o cualquier otra persona. ¿Ya? Esa es entidad. Luego viene realización. Acá lo que nos permite es cuantificar operaciones económicas que realiza una empresa, tanto como otros entes económicos como las ocurridas para transformaciones internas por eventos económicos externos que afecten la entidad. En este caso, es cuantificar todas las operaciones que he tenido. Voy a ver cuántos de ingresos, cuánto de egresos, cuánto ingresó, cuánto salió, y ver todos esos entes económicos que yo tengo de transformaciones internas por eventos económicos, ¿no? De repente yo veo que ha habido algo externo que ha afectado a mi empresa. Vino la pandemia, uy, tuve que cancelar el negocio, cancelar pedidos y bueno, tuve pérdida. Entonces esa es la realización, lo que yo voy registrando. Viene otro principio que es el periodo contable. En el periodo contable se divide la vida económica de una entidad en periodos convencionales para conocer resultados de operación y situación en cada periodo. En esta parte yo tengo que ver, por ejemplo, si esa información contable la voy a dar de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Yo tengo que ver cuál va a ser mi periodo contable para dar esa información. Yo voy a entregar mi estado de resultados cada año. Listo. Mi balance general lo voy a mostrar semestral. Yo tengo que decidir como empresa cuál va a ser mi periodo contable para mostrar esa información. Ojo, voy a mostrar esa información en ese periodo contable, pero no significa que deje de registrar mi libro diario, mi libro mayor, mi libro caja y bancos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es muy diferente. Dentro de este periodo contable, yo tengo que registrar y brindar la información oportuna según el periodo de operación o resultados que he definido para cada periodo. Si yo lo voy a dar semestral, entonces ya cada semestre yo voy a poder compararlo, aunque lo correcto sería que se trabaje de manera anual. Muy bien, vamos a ver ahora otros principios de contabilidad que definen la base para cuantificar operaciones de negocio. Entre ellos tenemos el valor histórico original. Este establece que los bienes y derechos se deben valuar de acuerdo con un costo de adquisición o fabricación. Es decir, el valor histórico original son los que se valoran o se valorizan de acuerdo a los costos con los que han sido adquiridos o fabricados. Ese es un valor histórico original. Siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué se toma en cuenta este valor histórico? Para poder saber también en lo que es maquinarias, equipos, muebles, el tiempo de depreciación. ¿Ya? Luego tenemos el negocio en marcha. Esto considera que la gestión de la empresa tiene una duración ilimitada. Yo estoy considerando que mi empresa va a estar dentro del mercado por un tiempo ilimitado, no un tiempo exacto, no un año ni 2 años, ¿no? Sino un tiempo ilimitado. La dualidad económica es cuando toda transacción de esta entidad debe ser registrada de tal forma que muestre el efecto sobre los recursos, propiedad del negocio, es decir, que muestre el efecto en los activos y en los pasivos y capital. Entonces, esta dualidad económica se debe registrar también, pero estos registros siempre debe haber de forma diaria, ¿no? Registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor. Entonces, registrar los datos
de todo lo que ingresa y sale de la empresa. Entonces, esa es para ver cómo afecta este registro de los activos y pasivos y nuestro patrimonio. Ahora vamos a ver otros principios de contabilidad que refieren la información. Ya tenemos acá relevación suficiente. En este caso, la relevación suficiente es cuando nos habla de los estados financieros que deben de tener una forma más clara y comprensiva. Todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la empresa. Entonces ahí tenemos que ver los estados financieros. Los estados financieros generalmente son todos los que se muestran con los datos o resultados de cada uno de los periodos, los años, puede ser meses, los periodos que nosotros hemos considerado. Y vamos viendo cuánto tenemos de saldo acumulado al final. Entonces, para esta relevación suficiente es muy importante registrarlo todo en los estados financieros. Y para los estados financieros, pues yo necesito lo que es mi estado de resultados, de ganancias y pérdidas, necesito conocer mis ventas, mi balance general y de ahí poder elaborar mi estado financiero. ¿Ya? Ahora veamos la importancia relativa. Esta importancia relativa que yo voy a dar es la información que aparece en los estados financieros y los que se deben demostrar los aspectos importantes de la empresa. Recordemos que para los estados financieros yo tengo que tener mi estado de resultado y mi balance general, porque eso es lo que va a poner el camino de toda mi empresa, ¿no? Es lo que me va a decir que tengo ganancias, tengo pérdidas, en qué estoy gastando más, en qué estoy gastando menos. Ahora, y de ahí yo voy a elaborar de repente un flujo de caja para ver, ¿no? Cuánto es lo que yo tengo acumulado. Ahora, esto debe mostrar aspectos importantes de la empresa, susceptibles a ser cuantificados en términos monetarios. Todo tiene que ser en monedas, ¿no? Y trabajar con un solo tipo de moneda. Yo no voy a poner información de monedas en soles, en dólares, porque va a malinterpretar mi información. Si voy a trabajar en un solo tipo de monedas en soles y he comprado algo en dólares, tendré que ponerlo a su tipo de cambio. ¿Ya? Tengo que trabajarlo todo en una sola moneda. Ahora, la consistencia, ¿en qué consiste? Estos preceptos y reglas que tienen por medio de los cuales se obtuvo esta información contable, tienen que tener una buena estabilidad para facilitar la comparabilidad. Aplicación de principios y prácticas debe ser permanente. Todo plan contable, o bueno, no plan contable, sino hablando de todo estado financiero, por ejemplo, el balance general tiene que ser un documento en el cual yo pueda comparar con resultados del año anterior. Igual, mi estado de resultados yo puedo comparar con años anteriores y ahí voy a ver si realmente mi empresa ha ido creciendo, cuánto de utilidad he tenido cada año o si he tenido pérdidas también quiero saber, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016 he tenido una utilidad de 5.000 soles. En el 2017 una utilidad de 5.500. En el año 2018 una utilidad de 6.000. En el año 2019 una utilidad de 6.500. En el año 2020 por la pandemia, bueno, no tuve utilidad, estoy con cero. En el 2021, vuelta, he tenido una utilidad, bueno, de repente, ¿no? Una utilidad un poquito más. Entonces yo voy a comparar. Mi negocio ha ido creciendo, pero en el 2020 hubo pandemia, no hubo ventas. Ese año no he tenido ninguna utilidad. Solamente he trabajado para mantener mi empresa. En el 2021, como ya nos estamos adaptando a los cambios, he crecido un poco más, o sea, ha aumentado mi utilidad y es como decir volver a empezar, ¿no? Esa es la importancia de que los datos sean comparables, ¿ya? Ahora de repente yo ya he hecho mi pronóstico de ventas, que en el año 2020 vendí 50 productos, no, en el año 2019 vendí 50 productos, 2020 para vender 51.
pero ojo, no vieron que hubo pandemia y ese año no vendí. Entonces yo tengo que comparar información, ¿ya? Esa es la importancia de la consistencia de estos registros. Muy bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí es todo lo que hemos avanzado de nuestro curso de contabilidad general. Espero que les haya servido bastante esta información. En lo que es contabilidad, más que todo, la contabilidad es una ciencia que nos ayuda a nosotros a registrar información, pero información verídica con datos reales que tienen un sustento, un respaldo, que son nuestras boletas, facturas, tickets, etcétera, etcétera. Todos esos documentos que son el respaldo, los registramos en nuestros libros diarios, nuestros libros contables. Ahora recuerden que los libros, que la contabilidad se lleva de manera computarizada, ya todo tiene un registro, incluso en una base de datos que ya nos da la SUNAT también, ¿no? Para poder llevar esos libros y ya no se pueda, en este caso, eh, no se pueda malinterpretar los datos o resultados o cambiar los datos, ¿no? Y en la contabilidad hay que tener bastante cuidado en el registro de datos. A veces por una coma, por un decimal más o un cero, a veces podemos equivocarnos en la contabilidad y hace pues de que esto no marche bien, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se registra información contable, volver a revisar y ahí viene la parte de auditoría donde ellos verifican que realmente sean los datos adecuados, idóneos, ¿no? De la empresa. Entonces, esa información debe ser verídica y confidencial en todo momento. Y de esos resultados que nosotros tenemos, el estado de resultados y balance general, poder tomar decisiones. Decisiones que nos ayuden a crecer como empresa. Y si tenemos pérdida y pérdida, entonces cambiar de rubro o de negocio, porque sinceramente el negocio no está funcionando, ¿no? Entonces, bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase y bueno, que hayan aprendido algo acerca de contabilidad general. Cuídense mucho, muchas gracias.